Crímenes de guerra. Cuerpos de civiles calcinados y mutilados por bombardeos, violaciones, ejecuciones, saqueos y destrucción del patrimonio cultural y personal de los civiles, que en muchos de los casos terminan sumando más muertes que los militares que están en el frente de batalla. Casi todos, si no es que todos los países del planeta, han entrado en guerra y, en mayor o menor medida, han incurrido en crímenes de guerra, que de acuerdo con una retorcida lógica que no logramos entender, a muchos soldados les parece justo caer en estos abusos. Y es por esto, y por los tiempos que corren, que hemos decidido hacer un recorrido por todos los crímenes que han cometido todos estos países. ¿Quién sabe? Quizá de esta forma contribuyamos un poco a que no se olviden estas horribles acciones, y finalmente aprendamos del pasado, y quizá podamos evitar que todo esto se repita. Pero antes de que lo olvide, por favor, no olvides suscribirte y regalarnos un me gusta en caso de que te guste nuestro trabajo. Y sin más que agregar, iniciamos. Actualmente, debido a la compleja situación política que ocurre en el viejo continente, lo más adecuado es comenzar con la URSS, que actualmente es Rusia. Es bien sabido que su historia está llena de abusos, violaciones y masacres en tiempos del zar, lo cual, con el tiempo, provocaría que una nueva y prometedora ideología llamada comunismo se impusiera en la nación. Sin embargo, lo que los rusos no sabían es que solo cambiarían a un sistema déspota por otro. Innumerables ejecuciones, saqueos y violaciones se llevaron a cabo durante el cambio de gobierno, y cuando se instaló el comunismo, todo fue a peor. Aunque esto es tema para otro video. Pero esto lo hacía el gobierno contra su propia gente. ¿Imaginan lo que podía hacer la URSS contra quienes consideraban su enemigo? Bueno, aquí les daremos algunos ejemplos de los más crueles que conseguimos encontrar. Comenzamos con uno de los crímenes más famosos llevados a cabo por los soldados de la Unión Soviética. Se trata de las violaciones en masa contra mujeres alemanas durante la ocupación. Pero no solo eso. Los altos mandos del ejército soviético estaban al tanto de esta situación y no les interesaba hacer nada para evitar el abuso contra mujeres que poco o nada tenían que ver con las acciones de su gobierno. De hecho, en lugar de hacer un mínimo esfuerzo por combatir este comportamiento bárbaro de sus soldados, los motivaban con discursos y publicaciones a cometer abusos contra la población sobreviviente. Un ejemplo de esto lo tenemos en el siguiente fragmento escrito por el periodista Ilya, quien escribió: «Maten, maten, en la raza alemana no hay nada aparte de mal. Acaben con la bestia fascista de una vez y para siempre en su guarida. Apliquen fuerza y rompan el orgullo racial de esas mujeres alemanas. Tómenla como su despojo legal. Maten cuando su asalto avance. Maten, ustedes bravos soldados del Ejército Rojo». Y los soviéticos tomaron esto bastante en serio. Según los registros, la edad de las víctimas iba de los 7 hasta los 80 años. Y muchas de estas mujeres y niñas serían abusadas como mínimo por 20 soldados, ya fuese en turnos o en abusos colectivos. A esta barbarie se le suman las mutilaciones genitales llevadas a cabo por estos mismos soldados, las múltiples puñaladas asestadas en los órganos sexuales de estas civiles, y las mujeres que murieron desangradas mientras eran violadas. Muchos podrían decir que esto fue en venganza por las invasiones alemanas contra la URSS. Sin embargo, país que invadía la URSS, país que sufría exactamente el mismo destino, al grado de que muchos historiadores han llegado a asegurar que este era un comportamiento sistemático por parte de los soldados soviéticos, tal vez por las condiciones en que eran obligados a vivir, tal vez por la protección de los altos mandos que ofrecían a sus soldados ante este comportamiento. De hecho, el mismo Stalin menospreciaba las quejas. Por ejemplo,
Cuando Yugoslavia se quejó de los robos, violaciones y destrucción del que fueron víctimas, Stalin simplemente dijo: ¿no entienden que si un soldado que ha cruzado miles de kilómetros a través de sangre, fuego y muerte, si se divierte con una mujer, esto es solo una minucia? Número 2. La masacre de Katyn. El 14 de noviembre de 1941, el gobierno polaco no lograba comunicarse con Stalin. El gobierno de Polonia esperaba poder obtener información sobre los 40.000 oficiales polacos que habían sido capturados por la URSS y enviados a campos de concentración con localización desconocida. El embajador de Polonia esperaba, en esencia, lograr un acuerdo para que Stalin permitiera a los soldados regresar a casa, a cambio, quizá, de otros prisioneros o de algunos pagos razonables. Sin embargo, por más que lo intentaron, Stalin nunca contestó. Pero el gobierno polaco no se iba a dar por vencido tan fácil, y comisionó a un pequeño grupo de búsqueda que entraría sin permiso a territorio de la URSS y comenzarían a investigar desde la última ubicación conocida de su ejército. Total, no es como que 40.000 hombres jóvenes pudiesen desaparecer sin dejar rastro, ¿o sí? Y así, comenzaron a entrevistarse con maquinistas, campesinos y obreros, que poco a poco les dirían cuál fue el recorrido de sus soldados. Hasta que meses más tarde, y gracias a un oficial subalterno alemán que se enteró por medio de algunos campesinos que en el bosque de Katyn había actividad inusualmente alta de manadas de lobos. Esto despertó la sospecha del alemán y acudió a rastrear la zona, que después de apenas unos 30 minutos de andar vagando por ahí, el soldado alemán se encontró con una zona de tamaño considerable que parecía excavada hace poco. Incluso se encontró con huesos grandes que estaban a medio comer, probablemente obra de lobos. Los huesos estaban demasiado dañados como para saber si eran de humano o de algún ciervo, pero no había duda de que la tierra había sido removida. Así que aquel soldado alemán, miembro del ejército de transmisiones, notificó a la comitiva que rápidamente se hizo acompañar de varios médicos para que verificaran el descubrimiento. En solo unos pocos minutos, los médicos confirmaron que se trataba de osamentas humanas, y los uniformes de los cadáveres no dejaban dudas de que se trataba de soldados polacos. No estaban seguros, pero calculaban que como mínimo eran 2.000 o 3.000 hombres, quizá más cuando comenzaran a excavar. Después de varios meses, lograron dar con decenas de fosas comunes, algunas con cientos de cadáveres apilados unos sobre otros, lo que obligó a la comitiva a extender la búsqueda, esperando encontrar la mayor cantidad de osamentas posibles. Algunos cadáveres incluso fueron encontrados en cuevas de osos y lobos. Todos estos contaban con uniformes e insignias, pero curiosamente, los cadáveres no tenían botas, guantes de nieve, anillos, monedas ni relojes. Algunos cuerpos conservaban sus billeteras, pero por alguna razón, ninguno contenía dinero o algún objeto de valor. Al final, después de haber desenterrado los cadáveres y haberles practicado autopsias, apenas lograron juntar 4.143 cadáveres, cerca de un 40% de lo que esperaban recuperar. Las autoridades y la Cruz Roja polaca declararon que tenían suficiente evidencia para corroborar que los asesinatos habían sido obra de las autoridades soviéticas e incluso tenían evidencia de que algunos de esos cadáveres eran de civiles polacos. Dichas pruebas fueron recolectadas y enviadas al primer ministro polaco, quien a su vez las presentó a los aliados con la intención de tomar acciones. Sin embargo, ante el temor de un conflicto a gran escala, como el que se daría más adelante, Churchill hizo lo posible para que el problema fuese olvidado. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores Anthony Eden
en un intento por evitar que el problema fuese contra los soviéticos, culpó de los asesinatos a Alemania y aseguró que todo era un montaje de los alemanes para enemistar a los aliados. Pero los polacos no cedieron en sus denuncias contra los soviéticos, lo que finalmente desencadenó en la ruptura de relaciones diplomáticas. Ante esto, el gobierno británico descargó la culpa contra sus aliados de la URSS, y Anthony Eden se presentó en la Cámara Baja británica el 4 de mayo y acusó al gobierno británico de culpar injustamente a los aliados soviéticos, e incluso añadió: deploro el cinismo con el que el gobierno alemán acusa a la Unión Soviética, con el velado propósito de romper la unidad entre los aliados. Tras la caída de Alemania, los soviéticos y británicos aprovecharon para culpar a los alemanes de los asesinatos en masa, incluyendo otras masacres, sumando 11.000 polacos más entre militares y civiles, cosa que fue aceptada por los vencedores como prueba irrefutable el 8 de agosto de 1945. El asunto fue archivado sin aceptar corrección alguna, cosa que indignaba a Polonia, quien parecía que no iba a recibir justicia nunca. Sin embargo, para 1989, 48 años después del colapso de la URSS, Gorbachov admitió públicamente que los más de 11.000 polacos asesinados habían sido obra de la NKVD. Pero no solo eso. De acuerdo con su declaración, la NKVD, bajo órdenes de Stalin, había asesinado a un total de 25.700 polacos. Poco después, en 1992, cerca del bosque de Kharkov, investigadores rusos descubrieron una fosa común con 3.891 cuerpos de oficiales polacos desaparecidos, lo que motivó a iniciar una investigación del gobierno ruso, que dio como resultado el descubrimiento de 30 fosas comunes que contenían un total de 6.287 cadáveres faltantes. El 13 de abril de 1990, 50 años después de la masacre, Boris Yeltsin oficialmente admitió la responsabilidad de la Unión Soviética en el crimen de Katyn, y el 14 de octubre de 1992 envió al presidente polaco Lech Wałęsa los archivos secretos del caso, quedando exonerada Alemania del suceso y, según familiares de las víctimas, cerrando por fin este ciclo sangriento, al menos de momento, ya que cada que se inicia una guerra, al menos cerrando este ciclo. Después de todo, cada que una guerra inicia, nuevos crímenes y abusos contra la gente inocente llegan. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.